De neuronas, bueno, sí, un grupo de neuronas que transmiten un mismo tipo de información. Entonces lo que dice Juan es que pueden ser tanto aferentes, ascienden en la médula espinal, todo lo que yo capto del medio externo, o pueden descender, que son las motoras o las eferentes. ¿Listo? Entonces recordar siempre el concepto de vía, que es un conjunto de neuronas o un trayecto de neuronas que llevan un mismo tipo de información. ¿Listo? Entonces yo les voy a explicar dos vías aferentes que son sensitivas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la vía de gracilis cuneatus. Esto tiene como 3 nombres. ¿Alguien sabe cómo también se le llama? A la ¿Medular? No, es otra. Porque No, esa es motora. Esta es la sensitiva. Gracilis cuneatus o la del cordón posterior. O también del lemnisco medial. Ya vamos a ver por qué se le da a cada uno de esos nombres, ¿sí? Casi siempre le llaman de gracilis cuneatus. Entonces, esta, como les dije, va a ser sensitiva, va a transmitir 3 tipos de información. Vamos a ver qué va a transmitir. Propiocepción consciente. ¿Me recuerdan el concepto de propiocepción? Ese ya lo Como saber que está ahí, ¿no? Como... Sí. conocer El espacio. y en el espacio de una posición, de una parte del cuerpo sin necesidad de estarla viendo, ¿no? ¿Y por qué consciente? ¿Por qué creen que acá en este caso es consciente? ¿A dónde tiene que llegar la información si se vuelve consciente? ¿Lo ves? Sí. ¿Cuál es como la estructura de máximo poder en el sistema? Frontal. Sí, ¿qué parte del cerebro? La corteza. La corteza. Entonces, si una información es consciente es porque está llegando a la corteza. ¿Listo? Hay otro tipo de propiocepción inconsciente, pero esa no llega a corteza, sino que tiene un circuito a nivel del cerebro. Pero entonces, en este caso, es propiocepción consciente porque va a llegar a la corteza. Acá también vamos a tener vibración, o sea, vamos a transmitir la información de vibración y el tacto fino. O también se le llama discriminativo. ¿Un termo pisado? Este tacto fino es como lo que nos permite conocer detalles, de texturas, como diferenciar entre 2 puntos, o sea, cosas, los tamaños, como cosas muy finas. En cambio, el tacto grueso es solamente como saber que estoy tocando algo. En este caso, tacto fino y discriminativo. 3 tipos de información transmite este tracto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dibujar primero una sección,
este y gracilis cuneatus es otro. O sea, va por la parte de atrás del tronco posterior, en cambio estos vienen anterior y lateral. O sea, sí son las sensitivas, pero son diferentes. Ya lo vamos a aclarar, sí. Entonces, bueno, ya todos dibujaron la sección loblar. Ay, Así dibujando. como hacia abajo. Sí, abajito. Yo la dibujo muy grande, pero como hacia abajo de la hoja donde estén escribiendo. Porque vamos a empezar como a subir de ahí para arriba. Entonces, bueno, el número de neuronas en esta vía van a ser 3. La primera neurona, como en todas las vías sensitivas, va a ser una neurona pseudonipolar. ¿Qué quiere decir que sea pseudonipolar? Va, o sea, que tiene dos polos. ¿Qué qué? Que sí, pareciera, pero Exacto. Es como que tiene una sola prolongación, pero eso se bifurca en dos. Por eso es pseudonipolar. Casi que tiene un solo polo, pero tiene dos. Entonces, esta neurona pseudonipolar va a tener su prolongación lateral en un receptor periférico. Estos receptores, digamos, en el caso de propiocepción consciente, pueden venir del uso neuromuscular. Que es un tipo de receptor que está a nivel de los músculos. El órgano tendinoso de Golgi, que es el que está en los tendones. ¿A ustedes les han mencionado los corpúsculos de Meissner? no solo corpúsculo, ¿no? ¿Nada? ¿Cuáles otros hay? ¿Quién necesitó ustedes esta teórica? Sí. ¿Es decir? ¿Y no le mencionó? ¿Tipos de receptores? Es que somos de microbiología. Sí, como muy superficial. Es que ni vemos opciones. ¿Qué es Eso. Así como por cultura general, los corpúsculos de Meissner son un tipo de receptores en la piel para tacto fino, porque están bastante superficiales. Pero entonces es como para que sepan, pero... Entonces, si no se lo mencionaron, vamos a prestar más atención a lo que sigue. Tiene su prolongación lateral en un receptor, cualquiera de estos, porque vamos a transmitir cualquier tipo de esta información. Entonces, esta información entra ya sea por el ramo posterior o el ramo anterior, dependiendo si viene de la parte de atrás del cuerpo o de la parte anterior del cuerpo. Esto ya lo habíamos mencionado, pero con algunos grupos. Esa es la diferencia entre los ramos. O sea, manejan tanto información sensitiva como motora, pero entonces uno va para la parte de atrás y otro va para la parte de adelante. ¿Listo? Entonces entra por el nervio y el soma de la neurona va a estar ¿en dónde? En el ganglio de... En el ganglio de la exacto. Exacto. Entonces si les pregunto dónde está ubicada el soma de la primera neurona de cualquier vía sensitiva, en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, esta información va a entrar por la raíz dorsal, va a entrar al asta posterior de la médula espinal. Acá no vamos a hacer sinapsis ni nada, sino que vamos a pasar al cordón posterior y vamos a empezar a hacer esa información asciende por la médula espinal y va a llegar al bulbo raquídeo, a los núcleos ya sea de gracilis o de nucleados. Entonces, ¿de qué va a depender que llegue a un núcleo o que llegue al otro? Entonces, digamos acá, llegó al núcleo de cuneados, por ejemplo. O
igual núcleo de gracilis. Y acá al lado estaría el núcleo de cuneatus. Entonces, toda la información que venga de T7 para abajo va a llegar al núcleo de gracilis. De T7, de la sección, de T7, de la sección medular, T7 hacia abajo. Es principalmente miembros inferiores. Como, ¿Gracilis inferiores? ¿dime? ¿Gracilis inferiores? Sí, de T7 para abajo. Toda la información que venga de T7 para abajo la va a manejar gracilis. O sea, va a llegar al núcleo de gracilis y va a estar más medial. Viene desde abajo. Y toda la información que venga de T6 para arriba va a llegar al núcleo de cuneatus. Entonces imaginemos que esto es T7 y ya en la parte de arriba, justo arribita T6, entonces viene pues la misma información pero desde un segmento medular más superior y esa va a llegar al núcleo de cuneatus. ¿Sí? ¿Me van a entender? Entonces de 6 para arriba, cuneatus y gracilis de 7 hacia abajo. Entonces, gracilis va a ir por va a ir más medial. Si pueden ver en la parte del cordón posterior, más medial. Si ustedes se ponen en posición anatómica, que está más medial, los miembros superiores o los miembros inferiores. Los inferiores. Entonces, como gracilis es de T7 para abajo y es miembros inferiores y los miembros inferiores están más medial, entonces uno puede asociar que gracilis va más medial. Y entonces de T6 para arriba, que ya son miembros superiores, o sí, la parte tronco, miembro superior, la parte más de arriba, entonces va a ser manejada por el fascículo de cuneatus, ¿sí? Y va a llegar al núcleo de cuneatus. Entonces van a ser como dos fascículos que van a llegar a sus respectivos núcleos dependiendo del nivel de donde se origina la información, pero acá entonces es donde quedan los núcleos de gracilis y cuneatus. Eso ya lo viene, si no estoy mal. En la parte posterior del bulbo raquídeo, muy bien. Ahí en la parte, lástima que no podemos poner la imagen, pero en la parte de atrás del tallo se pueden ver los fascículos y se pueden ver los Aguanta. ¿Qué pasó? Es que aguantaría mostrar la imagen para que vieran. Pero ¿y cómo lo ponemos? Y este se conecta a este. Nos tocaría Ya para conectar el video. o sea, tocaría ponerlo como allá. Ya hay conector. ¿Usted necesita? Sí, Pues no, pero por ejemplo, para mostrarles cositas. Y ahí, oye, ese es el segmento. sí, vamos a hacer. Bueno, entonces, acá, ya cuando llegan a los núcleos de gracilis y cuneatus es donde vamos a ver la segunda neurona. Entonces acá sucede la primera sinapsis de la información. Como pueden ver, esta información por toda la médula espinal va a subir de forma ipsilateral. ¿Qué significa eso? Por el mismo lado. Por el mismo lado de donde se originó. Es decir, si yo tengo una lesión a nivel de médula, teniendo en cuenta este tipo de información, o sea, la voy a perder del mismo lado de la lesión, este tipo de información. Ya cuando veamos de las otras vías, pues vamos a ver que es diferente. Pero si estamos hablando de propiocepción consciente, vibración y tacto fino, si yo tengo una lesión en la parte izquierda, pues voy a perder de ahí para abajo, en la parte izquierda, la sensación de vibración, del tacto fino, de la propiocepción. ¿Listo? Entonces, va a subir lateralmente hasta los núcleos de gracilis y cuneatus en el bulbo raquídeo.
ya todos lo tienen muy claro, súper bien, la parte posterior. Y cuando llega al bulbo raquídeo, va a ser sinapsis con la segunda neurona en esos núcleos y esa neurona se va a decruzar. Entonces, ¿qué significa decruzarse? Pasar al otro lado, o sea, como... Acá se me olvidó dibujar la línea media. Entonces, esto es derecho y acá es izquierda. Entonces, estamos viendo así, acá es derecho. Entonces, decruzarse es cruzar la línea media hacia el otro lado. Entonces, ya la información va a estar del lado contralateral de donde se originó, ¿sí? Esa se puso justo ahí arriba de los números. Entonces, cuando se cruzan, ya las neuronas que vienen tanto de Gracilis como de Cuneatus van a formar el lemnisco medial. El lemnisco hace referencia como a cuando se unen dos vías o dos fascículos, dos tractos en el tallo cerebral. ¿Sí? En este caso se llama lemnisco medial, que es la unión de Gracilis y Cuneatus, de ya la segunda neurona, ¿no? Entonces, esa información va a ascender ahora contralateralmente a donde se originó y va a llegar a un núcleo del tálamo. ¿Recuerdan cuál es la función del tálamo? ¿Qué hace el tálamo? De relevo, Es un centro de relevo de información. Básicamente, casi que toda la información que llega a corteza pasa por el tálamo, excepto la información. Muy bien. Entonces va a llegar al núcleo ventral posterolateral. o sea, Del tálamo. Esto es el tálamo. ¿Listo? ¿Qué es lo Núcleo que- ventral posterolateral. o sea, después del menisco medial llega al núcleo ventral. Ahí va a encontrar la tercera neurona. Si tienen dudas, me avisan. Si no están entendiendo cuál. Entonces, haciendo un repaso, primera neurona, el soma es ¿dónde está? Ganglio dorsal. Entonces, pasa al cordón posterior, dependiendo más medial, más lateral. ¿Más medial quién? La información del fascículo de Gracilis que viene ¿desde dónde? De 7 para abajo, asciende más medial, de 6 para arriba, Cuneatus, más lateral. Llega al bulbo raquídeo, a los núcleos de Gracilis y Cuneatus, ahí va a estar la segunda neurona. Ahí hace sinapsis y esas neuronas se defusan, pasan contralateralmente. Cuando pasan ahí a nivel del bulbo, suben, ascienden contralateralmente y forman el lemnisco medial, que es la unión de ambas vías. Llegan a donde está la tercera neurona, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Listo? Y ahí la tercera neurona va a ascender. ¿Recuerdan a dónde? Eso tiene que llegar a la corteza por hacer consciente. Entonces, exactamente, y lo vamos a ver bien más tarde, va a llegar al área somatosensorial primaria, que es el área sensitivo, o sea, como donde llega toda la información sensitiva, y en la numeración de Brodmann sí va a ser el área 3, 1 y 2. No sé por qué no le pusieron 1, 2, 3, pero... Que queda en el giro postcentral, pero ahorita, pues más tarde vamos a tener tutoría de corteza. Entonces, hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Necesito que pregunten porque veo caras como... la segunda neurona es desde Gracilis, la segunda neurona es desde Gracilis y Cuneatus, ¿sí? Sí, Ok. esta es la segunda neurona. O sea, en total solo hay 2 sinapsis. 2 sinapsis, ajá. Son 3 neuronas, pero hay 2 sinapsis, entre la primera y la segunda y la tercera.
aunque sean 3 neuronas, no significan que todas van a participar digamos, de una sinapsis, porque una sinapsis o participa grácilis y llega a la tercera neurona, o participa la cuñatus y llega a la tercera neurona, ¿no? O sea, todos participan en alguna sinapsis. Pero no simultáneamente, por ejemplo. No, sí, no, digamos, no esta con esta. Ah, no, sino que ok. va- Sí, listo. Ah, ¿dónde está la primera neurona de cualquier vía sensible? Son sinapsis porque son 3 neuronas, pero solo hay 2 sinapsis. Miren, acá. Primera neurona no hace sinapsis sino hasta el bulbo raquídeo. Acá hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Cuál es el concepto de sinapsis? La conexión de la acción de una neurona con una. Sí. La transmisión de información desde el acción de una neurona hacia otra neurona, ¿no? Entonces, Pero sí o sí necesitamos 2 neuronas para que haya una sinapsis. Entonces, acá la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona, primera sinapsis. Segunda neurona hace sinapsis con la tercera neurona, 2 sinapsis. Son 2 sinapsis, pero son 3 neuronas. ¿Cómo se afecta la vida si, digamos, hay una lesión en la primera o la segunda o la tercera neurona? Bueno, entonces digamos, si hay una lesión en la primera neurona, que, o sea, bueno, no vamos a hablar de cómo solo se va a afectar una neurona, van a ser un grupo de neuronas, ¿no? Entonces, pero si hay una lesión en la primera neurona, vamos a tener afectación del mismo lado de donde se originó la información, ¿no? Entonces, si se lesiona la primera neurona, la parte izquierda, vamos a perder este tipo de información. La parte izquierda del cuerpo, dependiendo de la sección medular. ¿Pierde la sensibilidad? Pierdes, digamos, sí, digamos el tacto fino, ya no puedes sentir, no puedes detallar texturas, no puedes detallar como tamaños, como las formas, ¿sí? Discriminar entre 2 puntos, se pierde ese tipo de información. ¿Tiene un nombre puntual? Dime. ¿Tiene un nombre puntual esa condición? La pérdida de anestesia. Anestesia y analgesia. O hipoalgesia. Pero tienen que tener cuidado con eso porque pues realmente la clase no es como para hablar de lesiones porque es un poquito más complicado, o sea, imaginarlo y entenderlo, pero tengan en cuenta que no simplemente es una neurona, no simplemente son 1000 neuronas, no simplemente son 100.000 neuronas, o sea, estamos hablando como de 1 millón, más de 1 millón de neuronas, que son las que están transportando esa misma sensibilidad. Entonces, digamos, yo para llegar a un tipo de anestesia, o sea, a un tipo de que yo no o de que yo pierda completamente la sensibilidad, es bastante complicado. Además de que pues es que el sistema nervioso es muy complejo por eso, ¿sí? Porque realmente no solamente es una vía la que lleva cierto tipo de información, sino digamos, otra me colabora con un poquitico de la información, otra me colabora con ese otro poquitico. Sí hay casos en los que se pierde completamente, digamos, la sensibilidad, pero si lo van a referenciar, pues sí tengan cuidado un poquito por lo que les digo, porque hay muchas vías que me colaboran para llevar el mismo tipo de información, o porque realmente yo no altero la función de todas las acciones que me están llevando esa información, ¿sí? Pero pues es importante que lo tengan en cuenta, claro, que si hay una afección a lo largo de cualquier parte de esa vía, pues precisamente hay una pérdida de la sensibilidad. Sí, lo que dice Nicolás es cierto, aparte que digamos si tenemos una afectación en la médula no solamente va a afectar esa vía, va a afectar otras vías, entonces digamos es muy raro que uno pierda solamente el tacto fino, o sea, que solo, a menos de que sea solo cordón posterior, ¿no? Una lesión en el cordón posterior, bueno, ahí sí podría ser. ¿Todas son pseudonipolares o solamente? No, estos ya son unipolares. ¿Unipolares? Unipolares. Una pregunta, ¿la educación ocurre en el bulbo? Sí. Sin parte específica en el bulbo. La parte superior del bulbo raquídeo. Las pirámides. ¿No? Pues, pero uno no dice como en las pirámides, porque sí, ya estamos hablando de... Ustedes dicen, se usa a nivel del bulbo raquídeo, la parte superior del bulbo raquídeo. A nivel de los núcleos. ¿Alguna otra duda? Sí, a nivel de los núcleos de grasa circundantes. ¿Alguna otra duda? ¿Y cuál es la diferencia entre fascículo de Grasshoppers y núcleo
fascículo es como el trayecto de los axones que vienen desde la médula, y el núcleo ya es donde están las segundas neuronas, donde están los somas de las neuronas, donde van a hacer sinapsis. ¿Sí? El fascículo es como esa información, esa vía, lástima la imagen, pero es ese trayecto. Ah, ok. No sé si recuerdan ustedes en la clase de generalidades que ustedes tuvieron AMPI, ¿cierto? Okay. Sí. Bueno, igualmente para que lo tengan en cuenta nuevamente, porque nosotros cuando hablamos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, pues vamos a hablar de una agrupación de axones y de neuronas, ¿sí? En este momento, cuando hablamos de fascículo, cuando hablamos de núcleo, cuando hablamos del lemnisco, todos esos términos es referente al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces hay que diferenciar, me parece que es muy importante para que luego no se confundan, como la pregunta que tuvieron, ¿sí? Cuando yo hablo de núcleo, el sistema nervioso central es una agrupación de somas, es decir, agrupación de los núcleos de esas neuronas, ¿sí? Mientras que cuando yo hablo de fascículo, lemnisco, tracto, son los mismos axones, es decir, los que van a estar transportando esa información para que cuando llegue a un núcleo, yo haga ahí la sinapsis con las demás neuronas y pase la información para seguir ascendiendo o seguir descendiendo, pues en el caso de una vía descendente. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, entonces, si yo hablo de núcleo, ¿de qué estoy hablando? Somas. Y si yo hablo de lemnisco, de fascículo, axones, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahí les habló primero de un fascículo de gráciles, fascículo de cuneatus, porque yo lo que está pasando por ahí, pues como ven en el dibujo, son los mismos axones. Estoy transportando la información, es como si yo lo estuviera llevando por medio de una carretera, ¿sí? Y el punto de encuentro, el punto final, es esos núcleos donde yo voy a realizar las diferentes sinapsis. El núcleo de gráciles y el núcleo de cuneatus. Reciben cada uno pues el mismo nombre dependiendo del tipo de información que ya les explicó Ana, que llega dependiendo del segmento medular. Pero para que lo tengan en cuenta y la diferenciación entre el fascículo y entre el núcleo, ¿sí? ¿Bien por esa parte? Sí. ¿Listo? Digamos, acá se ve la diferencia, más medial estaría el fascículo de quién? De gráciles, y más lateral el fascículo de cuneatus. Y pues acá más arribita, no se ve casi en la muestra, pero acá en Éter sí estarían tubérculos de gráciles y cuneatus, que es como la parte externa de donde están los núcleos, ¿sí? Tubérculo se le llama la parte externa, pero si vamos más profundo, ahí estarían los núcleos. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Entonces, ¿claro esta vía? Después le puedo preguntar sin apuntes. ¿Todo claro? ¿Cuáles eran los entonces tubérculos? El de gráciles y el de cuneatus. Acá no se ve también, pero también estarían acá. Ah, sí. Básicamente, y los tubérculos se encuentran en dos fascículos. ¿Cómo así? Dijiste que el tubérculo es no sé qué, los fascículos. No, es la parte externa de donde están los núcleos. Ah, ok. Los núcleos. Ok. ¿Listo? Para pasar a la siguiente vía. ¿Alguna pregunta? Los que están acá no alcanzan a ver bien el televisor, pero disculpe porque es que este proyector yo no sé por qué no sirve. ¿Ustedes, la anterior clase que tuvieron, cuál fue? ¿De médula? No, se supone que íbamos a ver corteza, pero vimos como generalidades porque había muchas preguntas. Ah, pero teórica, o sea, la teórica de los profesores. Ah, no. Esto. Ahorita ya terminamos el de la semana pasada, lo de Bueno. Pero usted ya vio esa parte de médula y tallo externo, ¿o no vio tallo externo? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Con quién la vieron? ¿Con Daniel? ¿Con Daniel? Sí. Sí. Ah, pero tutoría. Ah, tutoría con Daniel. Sí, sí, la veo. Bueno, entonces las siguientes vías van a ser las espirotalámicas. Disculpa, ¿cómo era la duda? O sea, la idea es que cuando pregunten algo, que lo digan para todos, porque puede que alguien más tenga la duda. Entonces, para que... La base del cuarto ventrículo, cuando uno está viendo al
al tallo, pero desde la parte de atrás. Pues se le dice que es como un rombo. ventrículo se le dice Sí. fosa romboidea. Romboidea. Es la otra forma. Fosa Bueno, esto no es de ese tema, pero la fosa romboidea. Miren acá, la fosa romboidea sería precisamente esta figura. Sí, porque yo aquí yo retiré el cerebelo. Miren acá, aquí yo retiré el cerebelo como si lo hubiera arrancado. Y por eso es que recibe el nombre de fosa romboidea, porque pues tiene la forma de rombito. ¿Sí? O cuarto ventrículo también se le dice. Y que ahí estaría bonito lo ves, según el Sí, Acá. el del vómito. Y el pelo medular, pues ahí no se ve. El velo, no, ahí no está, Este es el pero medular superior. sí, y el inferior se lo El inferior quitaron. como por acá, pero no Sí, alcanza a ver. Pero son los que me delimitan precisamente esa fosa romboidea. sí. Sí, eso no sabe. Que es lo que sigue estudiando esos como canales que tiene la Dale, tranquila, qué pena, perdón. ¿Cómo así? ¿Estos? ¿Qué pasa? Son tubérculos, o sea, es que ustedes, digamos, a mí no me gusta que cuando ustedes estén aprendiendo algo, digamos, lo aprendan así como de memoria, así que esto y esto, sino que me gusta que entiendan el concepto general, ¿sí? Cuando yo hablo de anatomía externa, esos bulticos que ustedes ven así siempre se les recibe el nombre de tubérculos, ¿sí? Porque un tubérculo es precisamente eso, como una protuberancia, donde hay una acumulación de un núcleo. ¿Por qué es una protuberancia como una bolita? Porque hay muchos somas. Hay muchos somas de neuronas que se me están acumulando ahí y por eso es que se me forma esa acumulación. Pues realmente no es de esta clase, pero pues ahí tengo varios tubérculos. Uno de esos tubérculos es tubérculo de Gracilis y de Cuneatus, que es donde hay que... Entonces, por eso les pregunté, ¿ustedes me entienden si yo les digo que subyacente, o sea, por detrás, al fondo de los tubérculos de Gracilis están los núcleos de Gracilis y Cuneatus? Sí. Porque generalmente se utiliza mucho esa palabra, subyacente, adyacente, ¿sí? Subyacente es que está como debajo. Entonces yo tengo Dentro. los tubérculos que son superficiales de anatomía externa y adentro de los tubérculos, cuando hablo de anatomía interna, tengo son los núcleos. Por lo mismo que les dije, los núcleos son los que me forman como ese bultico, ¿sí? Que son los tubérculos. Ya lo que tú preguntas de más arriba son otros tubérculos, pero pues, ¿ustedes no vieron esta parte de tallo externo? Sí. Sí, ya Son trígonos del hipogloso y del vago. Ajá. Pero pues... O sea, eso ya lo hemos visto varias veces. Eso ya es como el estudio personal de cada persona. Pero entonces lo que te digo, o sea, pueden recibir un nombre específico, pero son protuberancias, ¿sí? O sea, para que lo tengas en cuenta. Y ahí siempre va a haber como una acumulación de somas, o sea, o va a haber un soma. Por eso es que se me forma esa bolita, ese bultico. Sigamos. Sí. Bueno, es que tallo es chévere, pero igual ya lo vieron. No, y pues ahí no es por no resolver la duda, sino porque faltan 3 vías, ¿sí? Entonces... Bueno, entonces, como estábamos hablando ahorita, acá las espinotalámicas anterior y lateral, anterior va a llevar un tipo de información y la lateral otro tipo de información. Solamente que se explican juntos porque va a llegar un punto a la vía donde se unen, igual que Gracilis y Cuneatus. La diferencia es que Gracilis y Cuneatus llevaban el mismo tipo de información. La diferencia era como los segmentos de donde la llevaban. Acá sí es diferente información, pero van a estar en todos los segmentos medulares. Entonces, la anterior va a llevar tacto y presión. En teoría, el tacto y la presión es lo mismo, pero la presión es como una modalidad más profunda del tacto, ¿sí? Entonces acá en este caso va a ser tacto grueso, o sea, no va a ser discriminativo el que veíamos ahorita. Y presión, que va a ser un tacto pero más profundo. Y la lateral, Pero la anterior, tacto y grueso y presión. cada dolor y temblor. ¿Listo? Entonces, lo mismo, el origen va a ser el soma de la primera neurona va a estar en el ganglio de la raíz dorsal, la prolongación lateral va a estar en un receptor, pero en este caso ya ninguno de estos receptores, sino receptores de dolor, de temperatura, en la piel y tal. Entonces, la prolongación medial de esta neurona, si ven la primera neurona es como lo mismo, ¿no? Acá va a llegar va a entrar por el asta posterior también. Acá va a haber una interneurona que
que nos lo explican siempre, pero no se cuenta al final, como digamos, cuántas neuronas tiene la vía. No sé si se las mencionaron, una internograma, ¿no? Entonces ignorémoslo. Entonces no hay nada. Pero entonces, a nosotros lo que nos explicaron es que si es, o sea, que si va la información desde afuera hacia adentro van a ser más largas porque tiene más camino por recorrer, en cambio si es de adentro para afuera, pues tiene que conectar primero como a los órganos efectores que van ya dentro de afuera, luego ahí sí van. Eso fue lo que... O sea, cuando lo mencionas, hay una interneurona es porque hay modulación de dolor y como respuestas regionales, pero pues si no les mencionaron eso, no vamos a ignorar. Entonces acá es donde va a estar la segunda neurona. Acá como pueden ver, o sea, si hay sinapsis a nivel de la médula espinal. Y esta segunda neurona se va a decusar en el mismo nivel medular. A veces pues le explican a uno que puede decusarse a ese nivel o uno o dos niveles por encima, pero vamos a asumir que va a ser en el mismo nivel, ¿sí? Por cuestiones como prácticas del estudio. Entonces, se va a decusar, va a pasar al otro lado y dependiendo, si lleva información de dolor y temperatura, pues va a pasar al cordón lateral, ¿no? Esto define hacia qué cordón va a ir la información o hacia dónde se va a decusar. Entonces, si es de tacto y presión, cordón anterior. Y si es de dolor y temperatura, hacia el lateral. Entonces, imaginemos que pues acá hay otra neurona y se va a decusar, pero entonces va a pasar al cordón lateral. ¿Listo? Una pregunta, ese profesor Jessy te explicaba que la degustación para la parte anterior se hacía en el encéfalo, o sí, mesencéfalo, ¿no? ¿Seguro? Yo me aclaré la duda con él porque a mí también yo tenía esos mismos apuntes. Dijo que en general hacía la deposición, lo importante era saber que hacía la deposición al mismo nivel. Eso fue enfático. Eso es mesencéfalo, que como que. Es que lo que yo les digo, o sea, realmente en el sistema nervioso las acciones hacen lo que les da la gana, las neuronas, o sea, lo que nosotros vemos como generalidades de lo que tiene que seguir ese recorrido. Puede que haya un porcentaje de fibras que se decuden más arriba o que se decuden a nivel del encéfalo, pero pues como les digo, ya como les digo también, por efectos prácticos y por efectos más generales, es al mismo nivel, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Sí, vamos a aprendernos lo que es al mismo nivel. ¿Listo? Entonces, oye, una pregunta. La rosada es de temperatura. La rosada, ¿para dónde va? Lateral, ¿no? Entonces es dolor y temperatura. Es la vía lateral. ¿Listo? Entonces, la información va a ascender de qué forma, ¿ipsi o contra? Ips, ¿no? Contralateral a donde se originó la información porque hace sinapsis en el mismo nivel. ¿Listo? Entonces, va a ascender ya sea por el cordón anterior o por el cordón lateral, dependiendo qué tipo de información sea. Y cuando llegan al bulbo raquídeo también se van a unir y van a formar lo que se llama sistema anterolateral. Pues a nosotros no nos hicieron la diferenciación ni de que una va al cordón lateral y al otro anterior, sino que solo decía como de que una asta posterior pasaba a la asta anterior y de ahí subía esa neurona hasta el tálamo y que del tálamo iba a la corteza. Pero no podría, o sea, no puede subir por las astas porque las astas son somas. Tiene que subir por los cordones. O sea, sí, lo que me refiero a que, o sea, es que o sea, que no nos mostró como la diferencia entre lo de los cordones anterior y lateral, sino que iba hacia esa zona y de ahí subían las dos hacia el tálamo y el tálamo iba a la corteza. Pero digamos acá solamente está la espinotalámica lateral. ¿Solo lateral? Acá está solo la lateral. Sí, no, es la anterior también, ¿no? Que hay una de dolor y otra de presión. ¿No está lateral? Bueno, entonces le hago una preguntita. Aquí. ¿Sí? ¿No es esto? ¿Cuál es la diferencia entre cordón y asta? Ay, sí.
la composición. Pues El la cordón hay tiene somas que Entonces, nosotros cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿sí? Hablamos de un Sí. concepto de sustancia blanca y sustancia gris. ¿Sí? Sustancia gris nosotros lo asociamos es a la acumulación de los somas. La sustancia blanca son los axones, por lo que digo, por la carretera, lo que me está llamando la información, mientras que la sustancia gris es la acumulación de los somas a donde va a llegar la información. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos extrapolar al concepto de asta y al concepto de cordón. Cuando yo hablo de cordón en médula, estoy hablando de sustancia blanca, es decir, estoy hablando de qué? Axones. De axones. ¿Qué es lo que está por fuera de la médula? ¿Sí? O sea, no por fuera, sino me refiero, lo que está fuera de la mariposa. ¿Sí? Y lo que es la mariposa como tal es la sustancia gris, entonces, ¿qué va a haber ahí? Somas. Somas. Entonces, si yo quiero llevar la información a través de la médula, lo hago por medio de dónde? ¿De somas o de axones? Por medio de la carretera, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que decir es que la información va a través de los cordones, ¿sí? Cordón anterior, cordón posterior y los laterales, Sí, eso sí lo ¿sí? Para que tengan en cuenta esa diferencia y esos conceptos básicos para entender, porque si no, se pierden bastante. ¿Sí? Sí, o sea, lo que la información sube, para transmitir la información tiene que subir por cordones. Si sube por anterior, tacto y presión, y si sube por el lateral, dolor y temperatura. ¿Sí? No nos mostró la anterior, solo mostró la lateral. No, se muestra Es anterior. que la anterior digo la mencioné. Ah, en diapositiva no. Pero es lo mismo, pero claro, sí, todo cambia en el sistema. Pues yo que volví a ver la clase tomé exactamente y él hizo un paralelo entre las dos. Primero habló de la vía lateral, explicó paso a paso qué hacía, pues acá tengo, y después la comparó con la vía anterior y dijo más o menos cuáles eran las diferencias. O sea, sí habló de las dos, pero se centró en lateral para explicar luego cuál era la diferencia con la anterior, que era nada más que cambiaba un poquito en la parte de cruzar. De la degustación. O sea, Misma vía, pero diferente sitio de degustación. ¿Y si les digo que en el mesencéfalo? No. Ah, ok. no, eso le deja así como volando, creo que ¿Y cuál era la diferencia en la degustación? Sí, yo tengo un O sea, ¿hacia dónde llega? ¿Hacia qué cordón va? Ajá, porque por ejemplo en la anterior decía que era a nivel del fútbol aquí, luego suben ipsilaterales, ya las dos por el mismo lado cuando se unen, y que luego mencionando el tubérculo de gases y de coneatos, que era el impacto discriminativo, como por ejemplo Es que él nos unió los conceptos, pero son vías diferentes. O sea, él nos unió los como dos conceptos días diferentes. como para que nos entendiéramos. Y luego desglosó la botella. Ah, bueno, listo. Sí, es que bueno, se explica como ambas porque pues terminan siendo un mismo sistema acá. Pero sí, o sea, si explicamos primero una vía, la lateral es esta, o sea, viene, la primera neurona es esta misma, con citoma en el ganglio de la raíz dorsal, hace sinapsis en el asta posterior, se decusa en el mismo nivel, pasa al cordón lateral, que tipo de información sería dolor y temperatura, asciende y acaba de formar el sistema anterolateral, con las neuronas que vienen de la vía espinotalámica anterior. Entonces forma el sistema anterolateral y estas neuronas van a hacer sinapsis también en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y también llegan al área somatosensorial primaria 3, 1 y 2. Acá sí es lo mismo que el anterior. Sí, porque pues, Eso de que se define anterior lateral o anterior sucede en la neurona. no, borra la interneurona. O sea, es que si ustedes ponían la neurona y en esa parte la separaban entre anterior y lateral. No. Borre la interneurona. No Sí, no, mejor no lo pensemos de esa forma. No existe, acá viene la primera neurona. ¿Sí? Hace sinapsis en el asta posterior con la segunda neurona. Y en esa neurona es donde pues, la información se clasifica, por así decirlo. ¿cómo así? O sea, si es de dolor o temperatura. Sí, ahí se va a transmitir dependiendo si es dolor o temperatura, va para un tipo de neuronas que son las que van para este lado. O sea, el sistema nervioso ya está conformado, ya está ahí. Si son las neuronas que van para el cordón anterior, es porque están transmitiendo tacto y presión. ¿Sí? Si van para lateral, son las que transmiten dolor y temperatura. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? En algún momento se menciona vía tálamo cortical.
Tálamo cortical. Ajá, exacto. ¿Qué? Cortic, no. Pues, o sea, bueno, digamos, con respecto a eso, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas que de dónde a dónde va? Pues, a ver, yo entiendo que se recibe el estímulo en la primera neurona. Va hasta el asta posterior, de curso en el cordón derecho anterior, y es en el mismo lugar donde llega la neurona. Sube hasta el tálamo, y de ahí otra neurona va hasta la corteza cerebral. Por eso te digo, y con ese nombre que tienes de tálamo cortical, ¿tú cómo asociarías que a dónde va? Yo entiendo que sería del tálamo a la corteza y que de ahí en adelante es que se llama así. Sí, entonces simplemente una parte de esa vía, que es desde donde estamos en el núcleo ventral posterolateral hacia el área somatosensorial primaria. ¿Sí? Igual todas las vías llegan al conjunto del tálamo y se van a la corteza. Exacto. Esto, una pregunta. En el núcleo del tálamo es donde ocurre otra sinapsis, ¿no? O sea, el tálamo se aporta desenvolviendo así. Siempre que hablamos de núcleos, ahí va a haber una sinapsis. ¿Sí? Generalmente si es sensitivo siempre se va a ir para el núcleo ventral posterolateral, si es de miembro, o sea, no es para el resto. Eso es chévere que las dos sean así. ¿Sí? O sea, que piensen, porque ya hablamos del ventral posterolateral ¿no? En la anterior vía y en esta, entonces, ¿ustedes de qué pensarían? ¿De qué tipo sería ese núcleo? Sensitivo. Sensitivo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta y como que eso tiene ese concepto también, ¿sí? El PPN o el ventral posterolateral del tálamo es sensitivo, a donde llega gracias al y a donde llega al cinotálamo. ¿Alguna otra pregunta? De pronto lo que tú dijiste, de pronto digamos, para que por si lo tengan en cuenta, por si se lo vuelven a mencionar algo así, es que cuando se forma el sistema anterolateral es cuando ya llegamos a nivel de bulbo o a nivel de tallo cerebral en general, ¿sí? Porque acuérdense que el tallo cerebral era bulbo raquídeo, ¿qué más? Puente. Puente y encéfalo, ¿sí? Esos tres estructuras me conforman el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya hablamos de conformación como tal del sistema anterolateral, es decir, de la unión entre las dos vías, espinotalámica lateral y espinotalámica anterior, es a nivel de ya del bulbo. De pronto fue por eso que tú de pronto mencionaste bulbo, pero pues ya sí eso de que se depuso en el mesencéfalo, sí. ¿Ese sistema anterolateral es como la unión entre dos axones o es otra vez lo mismo? O sea, un cúmulo de axones que llegan al mismo sitio. La unión entre un grupo de axones y otro grupo de axones, porque pues tengan en cuenta que el vía espinotalámica lateral es millones de axones, ¿sí? Pero sí, o sea, es como la unión de las dos modalidades, se me vuelven a unir en el sistema anterolateral. Tanto dolor y temperatura como tacto grosso y presión. Se reúnen o sea, tienen los cuatro tipos de sensibilidad que llevan estas dos vías, ¿sí? En el sistema anterolateral. Se vuelven a unir, ¿sí? Como un mismo grupo de axones, es decir, como al mismo nivel. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Otra duda? Yo se las envío a Nata y se las envío a Felipe. Porque como ahora es culturalmente para... O sea, ¿sabes? No pueden escribir así. Es que no puedo. Ah, sí, verdad. Pero no se pondrá otro que ya se... No, demora. ¿No? Ah, ok. Voy a borrar acá, ¿listo? Entonces, Pero porque... Ah, ¿ya? Pero como Entonces miren acá. Las dos vías que les acaba de decir Dana son vías sensitivas, vías aferentes, es decir, vías que vienen desde la periferia del cuerpo hacia la corteza porque yo quiero procesar esa información, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros las podemos asociar porque pues, son vías sensitivas, son vías que una me habla de tacto, otra me habla de dolor, de temperatura, etc. Pero cuando nosotros lo vamos a estudiar, sí las separamos. Entonces, pues realmente aquí Dana no les habló nada de gracilis y de cuniatus, ¿sí? Porque a pesar de que también sea una vía sensitiva,
pues nosotros lo diferenciamos en cuanto a las modalidades y en cuanto al recorrido que llevan a la deposición. ¿Sí? Entonces, no lo agrupen, ¿sí? O sea, vuelvo y les digo, sí lo pueden agrupar porque son sensibilidades, ¿sí? Pero cuando la vayan a estudiar, separen espinotalámicas de grácilis y cuñatus, ¿sí? Por la modalidad y por el mismo recorrido, ¿sí? A pesar de que sean unas vías muy parecidas porque llegan al mismo núcleo del tálamo, llegan al mismo área de la corteza, pero pues se diferencian en la modalidad y en la primera escena. Porque recuerden que espinotalámica es decusación de la primera al mismo nivel neural que llega, mientras que grácilis y cuñatus era cuando llegaba al núcleo de grácilis y cuñatus. ¿Listo? Entonces voy a borrar. Amor, pues en su momentico te voy a dar agüita. Claro. Contigo, yo soy buena, tranquila. Listo. Yo les quiero hacer una pregunta, pero ¿a ustedes les hablaron de alguna vía que vaya al cerebelo? No. ¿Ah? No. Listo, sí. Entonces en esta parte ya acabamos las vías ascendentes o vías sensitivas, ¿sí? Vías aferentes. Ahora vamos a pasar a las vías eferentes. ¿Qué quiere decir eferente? Que envía una señal. Sí, de manera general es porque va a salir. Entonces yo voy a ir, digamos por así decirlo, un recorrido al revés. Yo voy a empezar en donde? Así es. En la corteza y voy a ir hacia periferia. ¿Sí? Entonces piénsenlo en la siguiente forma. Digamos que yo, no sé, me pullan, ¿sí? Bueno, que sería un reflejo. Bueno, pero pensemos así. Porque todo empieza desde un estímulo, de una vía aferente, de las vías que le acabo de explicar también. Esa información yo la recibo, entonces me pullan. Esa información de dolor se transmite a través de mi periferia, llega a mi sistema nervioso central, asciende hacia la corteza y yo proceso esa información de que me pullaron. Esa es la primera parte. La segunda parte ahora es la vía eferente. Desde la corteza, que ya se procesó esa información de dolor, yo lo que quiero es ahora enviar una información eferente hacia mi periferia, en este caso específico, ¿para qué? Digamos, para retirar el brazo, ¿sí? O para apartarme. Yo ahí lo que tengo que hacer es inervar músculos para realizar ese movimiento, ¿sí? Y el concepto de inervación está ahí. ¿Qué es inervar? Inervación yo puedo decirlo cuando una neurona está ejerciendo la acción sobre algo, ¿sí? Porque yo puedo hablar de inervación sensitiva, es decir, pasar esa información sensitiva, o inervación motora, que es la que vamos a hablar en este momento, que es ejercer acción sobre un músculo para efectuar un movimiento, ¿sí? Lo que les digo, todo comenzó con un estímulo, luego un procesamiento y ya la respuesta es la encargada de las vías eferentes, ¿sí? Entonces la vía eferente por excelencia es la vía corticoespinal. Si yo les digo vía corticoespinal, ustedes, por el nombre, ustedes, ¿de dónde a dónde me referencian que iría? De corteza a médula espinal, ¿sí? Entonces, lo que les dije anteriormente, sí, es el inicio de toda vía eferente, en este caso la corteza, ¿sí? Específicamente, área motora primaria. Y ya la siguiente clase que vamos a ver precisamente, literalmente después de esta, va a ser de áreas. ¿Listo? Entonces, área motora primaria que será área 4 de Brodmann. Y también área premotora. O área 6 de Brodmann, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y quiero que en este momento, a pesar de que las vías eferentes y aferentes son distintas, vamos a ver que el paso a paso va a ser muy similar, ¿sí? En las aferentes terminamos en un área específica de la corteza, área superior y 2, o el área de somatosensorial primaria. En área eferente también va a haber implicado un área, ¿sí? Obviamente tiene que ser un área distinta, porque en este caso yo lo que quiero hacer es una función motora y una función sensitiva. Entonces empezamos en el área motora primaria y en el área premotora, ¿listo? Ahí vamos a tener la primera neurona, ¿sí?
En el concepto de una vía, en este caso la vía corticoespinal, nosotros hablamos de neurona motora superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que me va a ayudar a mover un músculo y va a ser la más arriba de todas, ¿sí? Por si escuchan ese concepto, ¿sí? Entonces, la vamos a tener acá. Y va a estar aquí descendiendo por varios lugares, ¿sí? Pero bueno, se lo voy a describir. ¿A ustedes en esta área hablaron de algo de cápsula interna? No. Algo de... Ah, mentira, sí. Entonces, miren, la neurona motora superior, que es donde inicia la vía corticoespinal, va a tomar tres trayectos importantes, o 3 puntos importantes donde ustedes lo tienen que identificar, ¿sí? Primero pasa por la cápsula interna, luego pasa por los pedúnculos cerebrales, que no sé si lo recordarán que en Anfi, algún grupo yo se los mostré, que eran las orejitas de Mickey Mouse, ¿sí? Y tercer lugar, por las pirámides, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno. La cápsula interna se encuentra a nivel de la corteza, precisamente entre los hemisferios, y nosotros le vamos a identificar a la cápsula interna unos brazos, ¿sí? Tengo un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla, ¿sí? En este caso lo que nos va a importar es el brazo posterior de la cápsula interna, que es por donde va a pasar esa vía corticoespinal, ¿sí? Entonces, esta va a ser como la primera parada o el primer checkpoint o punto de referencia que vamos a tener. Aquí yo no estoy hablando todavía de sinapsis, es la misma neurona, es una neurona gigante, ¿sí? Entonces ella sigue descendiendo por la cápsula interna y aquí ya llega a mesencéfalo, que es lo de los pedúnculos cerebrales o de las orejas de Mickey Mouse, ¿sí? Y finalmente ya llega a la decutación piramidal. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, empiezo en el área motora primaria o en el área premotora, ¿sí? Áreas 4 y áreas 6. Voy descendiendo y llego a la cápsula interna, pasando por el brazo posterior. ¿Listo? Luego paso por los pedúnculos cerebrales. ¿Le hicieron la diferencia de cada fibra que pasa por cada parte del pedúnculo? ¿O simplemente dieron paso por el pedúnculo? No, solo por... ¿No? Listo. Entonces, el primer punto de referencia, cápsula interna. Segundo punto de referencia, pedúnculos cerebrales. Entonces yo voy a seguir descendiendo porque lo que quiero llegar es ¿a dónde? A la médula. ¿Sí? Sigo descendiendo, paso por los pedúnculos y luego llego a las pirámides. ¿Sí? Una pregunta. Es que hoy nos hicieron un quiz en donde nos preguntaron sobre fibras de, digamos, que le encontraban las pirámides y pues ahí era corticoespinales. En ese caso, en las orejas del mesencéfalo también se respondería lo mismo, corticoespinal. Pues es que lo que les digo es por si darles esa información o no, porque ¿qué es lo que pasa? En los pedúnculos cerebrales, digamos, yo tengo el pedúnculo y yo lo divido en 3 porciones, ¿sí? Una porción más medial, una porción intermedia y una porción lateral, ¿sí? Por la porción medial van a pasar un tipo determinado de fibras, por la porción medial otras y por la porción más lateral otras, ¿sí? En este caso, la corticoespinal pasa por la porción intermedia, ¿sí? Pero, pues si no se lo mencionaron, no es necesario que, si la señora hicieron esa diferenciación, no es importante, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Que realmente, pues, lo que vuelvo y le repito, el sistema nervioso es muy complejo, ¿sí? Entonces las corticoespinales no van a ser las únicas fibras que van a estar descendiendo, van a haber otras vías, ¿sí? Pero en este momento nos importa la corticoespinal. Entonces, primer checkpoint, brazo posterior de la cápsula interna, seguimos a los pedúnculos cerebrales, en el mesencéfalo. Cerebrales, no cerebrosos, ¿no? Porque hay otros que son los cerebrosos. Eso lo ven, entonces me imagino que lo verán después o no lo van a decir. Luego el tercer checkpoint son las pirámides, ¿sí? Las pirámides nosotros las encontramos a nivel de ¿qué? De bulbo. A nivel de bulbo, ¿sí? Y precisamente ese final de las pirámides, esa decusación piramidal es lo que ya me va a determinar dónde acaba el bulbo y dónde está empezando ya la médula espinal, ¿sí? Entonces aquí ocurre una decusación. Y pues ustedes incluso... Ay, me sale mal. Pero eso se ve, ¿sí? O sea, se ve como... Hay algunas fibras que están pasando acá, ¿sí? Y se cambian de mi cuerpo. O sea, yo estoy pasando de un lado al otro, ¿sí? Porque es el concepto de decusación. Me estoy cruzando, ¿sí? Sigo descendiendo y ya finalmente yo llego aquí. No, pero le puedo borrar acá porque esto está muy lento.
puso mentalmente. Se ve que usó ipsilateralmente. Entonces aquí están las pirámides más grandotas, ¿listo? ¿Qué veamos? Entonces, si precisamente estoy pasando la línea media y estoy pasando hacia el otro lado. ¿Sí? Y lo que quiero es llegar al asta anterior. Entonces, también para que lo vayan referenciando y lo vayan analizando una vez, hasta posterior, ¿qué información llega? Mientras que hasta anterior es de carácter motor. ¿Listo? Entonces ahí lo diferenciamos ya, ¿sí? La vía sensitiva. Bueno, eso también era así, porque pues el encefalo acá, pero bueno, más chiquito. Entonces, el tercer checkpoint va a ser la decusación piramidal. A nivel de bulbo. ¿Listo? Sigue siendo la misma neurona, ¿no? O sea, aquí simplemente llevamos una sola neurona. Todo el axón es tremendamente largo y llego hacia yo el segmento medular que yo quiero, el segmento medular de mi interés. ¿Listo? Aquí sigo hablando también de la misma neurona y ya lo que quiero hacer es en el asta anterior una sinapsis. ¿Sí? Entonces, si yo tuve una neurona motora superior, es porque ¿qué? Va a haber otra que va a haber una inferior. ¿Sí? Entonces va a ser la segunda neurona de esta vía tan importante. ¿Listo? Entonces aquí, toda esta parte de acá, hagamos otro color. Desde aquí hasta acá es neurona motora superior, ¿listo? O pues presinapsis, ¿sí? Porque pues va antes de la sinapsis. Perdón, mejor neurona motora superior, ¿listo? Todo este trayecto, ¿sí? Y ya de aquí para abajo, ya yo sí estoy hablando de neurona motora inferior. Sistemático. Entonces, finalmente, ¿cuántas neuronas llevamos hasta ahorita? Dos neuronas, que va a ser esta la segunda, y esta se va a inervarme, pues, respectivamente, el músculo que yo quiera inervar, ¿sí? Entonces, pensemos. Este segmento medular puede ser cualquiera, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces, digamos, incluso yo ahorita que estoy aquí manoteando, estoy caminando, pues está enviando esa información, ¿sí? Mi corteza está llevando toda esa información a través de, primero la cápsula interna, luego los núcleos cerebrales, se está decusando en las pirámides y está llegando al segmento medular correspondiente para yo poder mover las piernas, los distintos músculos que tengo, flexores y extensores, ¿sí? Entonces, en esta vía simplemente vamos a tener dos neuronas, ¿sí? Pero pues realmente la neurona motora inferior les hicieron diferenciación como de neurona alfa y neurona gamma. No. Bueno, pues me parece que es importante como para que lo tengan en cuenta, pero entonces si quieren dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Entonces realmente aquí lo que yo voy a hacer ya es llegar a un músculo, ¿sí? A un músculo correspondiente para yo ejercer algún tipo de movimiento, ¿sí? Entonces digamos, hacer así, o hacer así, como, o sea, cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Dibujo el músculo de esa forma porque pues realmente yo en el músculo voy a tener dos tipos de fibras, ¿sí? Lo voy a decir por encima porque es que es importante que lo tengan en cuenta y como para que digan, wow, es así, ¿sí? Yo tengo unas fibras extrafusales, o sea, fibras de afuera, si pensémoslo simplemente así, unas fibras que están por fuera, más externas, y unas fibras más adentro, unas fibras intrafusales, ¿sí? Entonces puedo tener unas fibras más externas y unas fibras más internas en cada músculo, ¿sí? En las externas, pues precisamente son las que se van a encargar de la contracción para ejercer ese movimiento, ¿sí? O sea, que se me contraigan los músculos para yo caminar, para yo mover los brazos, ¿sí? Mientras que las intrafusales o las que están más adentro son las que me van a regular ese movimiento, ¿sí? Para que yo no me pase o para que yo no sufra un desgarro, para que yo no me vaya derecho, ¿sí? Piénselo nomás de esa forma, ¿sí? Entonces que voy a tener diferentes fibras que lo que van a hacer es controlarme ese movimiento, las que están por dentro, las intrafusales del músculo, mientras que las que están más afuera son las que me van a regular, las que me van a efectuar ese movimiento, ¿sí? Entonces, unas son como de efectuar el movimiento y las otras son de control, pero solo para que lo tengan en cuenta, o sea, por eso fue que igual tiene este músculo, pero pues, si no se los diferencian, pues, dejémoslo hasta ahí, ¿listo? ¿Alguna duda? Entonces quiero hacerles un ejercicio que es chévere y me parece que es como para ver si ustedes entendieron o no, ¿sí? Porque pues uno muchas veces se complica con el tema de la decusación
cuando hay un daño a diferente nivel. Entonces me hago entender. Digamos que a mí me pegaron un puño acá, en el lado derecho de la cabeza, ¿sí? Y tuve tan de malas que me afectó el área motora primaria y el área premotora derechas. ¿Sí? ¿Sí esa es la intención? ¿Sí? La manifestación de yo perder la movilidad va a ser a qué lado? A la izquierda. A la izquierda, ¿sí? Porque yo estoy antes de la acusación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? Y digamos entonces que, bueno, me pegaron un puño acá en el brazo izquierdo, ¿sí? Y me jodió el músculo, me jodió los nervios, me jodió todo y me jodí. Y no puedo mover ese brazo. ¿Sí? Bueno, cuando uno sufre una fractura, bueno, la fractura después, bueno, dejémosla así de manera general, ¿sí? Que me jodieron el nervio del brazo izquierdo y ya no puedo mover, me jodieron la neurona motora, ¿sí? Y ya no puedo mover el brazo. Ahí estoy antes, pues estoy después de la depuración. Después. Sí, entonces la manifestación va a ser pues precisamente de ese lado, de ese mismo lado, ¿sí? Digamos, si se me estalló una arteria en la cápsula interna derecha, ¿dónde yo voy a tener esa manifestación de que no puedo mover? La izquierda. La izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy antes de la decusación, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta y como que lo vayan diferenciando, ¿sí? Para que lo vayan pensando de esa forma, ¿sí? Entonces ya lo dijimos en la parte sensitivo, que la manifestación va a ser la pérdida de esa sensibilidad, ¿sí? En este caso, ¿qué es el motor? Pues es la pérdida del movimiento. Yo no voy a poder pues efectuar ese movimiento y otras no manifestaciones, pero pues dejémoslo hasta ahí en cuanto a la pérdida de movimiento, pues cuando hay una afectación en esta parte de la vía. No sé si tengan alguna duda. ¿Quiero? Pues, ¿ustedes la siguiente clase la tienen a las 2? Sí. Bueno, miren acá lo que les digo. Ven que la información, bueno, si no sé si hay que saber todos, pero miren que la información comienza en la corteza, va descendiendo por la cápsula interna y se lo van referenciando cada uno de los nombres, ¿sí? Luego llega a mesencéfalo, pasa por el puente, pasa por la médula longa y aquí en las pirámides es donde ocurre esa decusación, ¿sí? Y pues sigue descendiendo. Eso de fascículo corticoespinal lateral y fascículo corticoespinal anterior, pues realmente la mayoría de las fibras ocurren como les acabo de explicar, ¿sí? Que la decusación ocurre en las pirámides, o por así decirlo, el fascículo corticoespinal lateral. ¿Por qué lateral? Porque se me está yendo hacia el lado, ¿sí? Hay un fascículo corticoespinal anterior, no sé si los habrá mencionado, o no. ¿Cuál? ¿No? Hay otras poquitas fibras que son rebeldes y ellas no se decusan en las pirámides, sino que ellas siguen bajando por el mismo lado, siguen bajando exilateralmente. Y ya cuando llega al segmento medular que quiero inervar, ahí es cuando se decusan. Pero pues realmente solo el 8% de las fibras aproximadamente, ¿sí? Entonces, o sea, lo del interés es que realmente a nivel de las pirámides es donde está ocurriendo esa decusación. Ya pues si ustedes pues se entran en los libros o pues si ven algún concepto de corticoespinal lateral y anterior y ustedes dicen, ¿eso no lo vemos? Simplemente recuerden que como en las vías sensitivas nosotros hablamos de espinotalámica lateral y espinotalámica anterior también, ¿sí? ¿Por qué yo hablaba de lateral y anterior? ¿Qué era lo que me determinaba eso? El dolor, la temperatura, la presión y... ¿no? ¿Por cuál cordón iba viajando? Ah, Si yo iba viajando por el cordón lateral, la información, pues ¿cómo lo llamaba? Lateral. Lateral. Anterior, anterior. Aquí es lo mismo, ¿sí? Es una vía distinta porque es motora, o sea, es diferente, pero es lo mismo. Si es espinotalámico lateral es porque las fibras están viajando es por el lado, ¿sí? Más lateral, por el cordón lateral. Mientras que si es corticoespinal anterior, ¿por dónde va a estar viajando? Por el cordón anterior, simplemente para que tengan en cuenta esa diferenciación. Pero como les digo, la mayoría de las fibras, o sea, se dice que aproximadamente el 90% de ellas viajan por el fascículo corticoespinal lateral, que es el que les acabo de explicar, que es el importante, ¿listo? Donde la depuración ocurre a nivel piramidal. Porque realmente las pirámides es un punto de referencia bastante importante en cuanto a pues, manifestaciones clínicas o en cuanto pues, a que ustedes les pongan el parcial y le digan aquí qué ocurre, la depuración de la vía corticoespinal, ¿listo? A nivel de las pirámides. Y pues de toda la vía que tenemos en este momento. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, usted acá donde, no sé si estoy bien, pero usted acá donde ubicaría lo que son las cápsulas, uno que no se puedan ver. Sí.
Mira, ¿Dónde estará el primero? No, lo blanquito que es, la sustancia blanca de acá. Es lo que separa los núcleos, ¿no? Es Es lo que separa los núcleos de los Sí, es para acá. No, mira acá, esta parte de acá y acá. ¿Sí? Ah, esto de acá. Eso que de se acá. como estriado. Ajá. Ok. Entonces, esta acá es la parte posterior de donde va llegando la información de las neuronas, ¿no? De la corteza. Llega acá y ahí sigue para abajo. Ajá. Siguiente. ¿No tiene más preguntas? ¿Vieron otra vía? No es esta de acá. No, es esta sí, de aquí ya. eso, que separa los núcleos. Este con este. No porque la primera separación. Acá hay una No, por eso, separación. hablo de que este núcleo lo separa de este. No. Este y No, este. vente. Ujú, sí. Esta pregunta es muy importante. ¿Listo? El soma, o sea, es que uno siempre dice esa retaíla. El soma de la neurona pseudodipolar, del ganglio, de la raíz posterior. ¿Eso de qué era? De las sensitivas. ¿Sí? El ganglio de la raíz dorsal, bueno, el soma de la neurona del ganglio de la raíz dorsal siempre es algo que yo lo uso de referencia, pero en una vía sensitiva. ¿Sí? Aquí, como ustedes vieron, no hubo ningún ganglio. ¿Sí? ¿Qué es un ganglio? Entonces, el conjunto de somas, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, es el homónimo de quién en el sistema nervioso central. Los núcleos. ¿Sí? O sea, piénsenlo de esa forma. ¿Sí? Sin embargo, pues, no sé si recordarán que cuando ustedes vieron la parte de médula, cuando yo hablaba de ganglio, simplemente había en la raíz posterior. Yo en la raíz anterior no veía ganglios. ¿Sí? Bueno, para que tengan en cuenta también el concepto general, ¿no? Yo en la distribución de la médula, generalmente lo posterior es sensitivo y lo anterior es motor. ¿Sí? Digamos que en la médula y en la raíz, ¿sí? Porque ya más afuera de ramos y eso, ya sí es mixto, pero piénsenlo de esa forma. ¿Sí? Entonces esta información, pues como les digo, bueno, aquí me faltó igual, ¿sí? Pero se diría por la raíz anterior, mientras que aquí estaba la posterior. Esta información se va a ver por medio de la raíz anterior, mientras que yo en la posterior no puedo tener el ganglio acá, en la anterior no voy a tener ningún tipo de ganglio. ¿Sí? Entonces la sinapsis que ocurre en esta vía es a nivel de la médula, es por dentro de las astas anteriores. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Mientras que pues, en las vías sensitivas, yo sí tengo un ganglio que es donde va a estar pues, guardado ese soma de la neurona. ¿Sí? Mientras que aquí los somas van a estar uno a nivel de corteza y el otro a nivel de por dentro de la médula. ¿Sí? Esa es como la diferenciación. En una vía motora yo tengo el soma de la neurona lo voy a tener dentro de la médula, mientras que en la vía sensitiva, pues la primera de todas va a estar en el ganglio. ¿Sí? Y pues no sé si también lo habrán visto en la parte del anfi, que se ven los ganglios. ¿Sí? Se ven el bultico ahí en la médula. ¿Sí? Se ven esos bulticos. ¿Listo? Dime. Sí, digamos, Sí, digamos sí. en esa, o sea, en esa representación, ¿dónde estarían los cuerpos vinculados? El medial y el lateral. ¿Eso se la había propuesto en nuestra No, esos son núcleos del tálamo, pero geniculado medial y geniculado lateral es de vía óptica la lateral y de vía auditiva el medial. Pero no, o sea, en este caso no tiene nada que ver. ¿Listo? Y pues como pueden ver acá tampoco hablamos de tálamo, ¿no? Porque tálamo es sobre todo, pues, digámoslo así, es una mentira, pero pues dejémoslo así, que es en el caso de sensitivo, ¿sí? Porque en sensitivo sí siempre hay un paso para tálamo, ¿no? Al BPL, en el ventral posterolateral. ¿Listo? ¿Bien? Ajá. Todo lo que va a corteza pasa por el tálamo. Hay una excepción, pero dejemos así la mentira peor. ¿Listo? Porque generalmente es así. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Quedó bien? ¿Sí? O sea, ¿sí entendieron? ¿Sí esperando? Súper. ¿Ya? ¿Ya?